Bill, buenas tardes. Sí, La semana, saludos, Jorge. la semana pasada, Bill, nos diste algunas buenas lecciones de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y vimos el espíritu que todo evangelista debe tener al enseñar a otros en el capítulo. Y yo creo que tienes más lecciones en el capítulo para Amén. nosotros hoy, ¿verdad? Sí, amén. Actualmente, la última semana era mi intención de ver todas estas lecciones en un video, pero me di cuenta rápidamente que no podía no hacer todo eso. Entonces lo dividí con el propósito de ver de nuevo la manera en la cual Pablo estaba procurando a evangelizarles y a Ujú. continuar a evangelizarles aún a personas que ya eran cristianos, de recordarles a estos nuevos cristianos el evangelio que ellos recibieron de Pablo. Entonces, la última semana empezamos por mirando los primeros 6 versículos Ujú. y hablar acerca de cuando Pablo le enseñó a ellos el evangelio, que él no estaba procurando a complacerle a ellos, sino al Señor, que él le habló a ellos y él no le habló en error, ni con motivos impuros, ni con engaños, sino que él le habló el evangelio que fueron encomendados del Señor y que eso era su propósito, porque lo que Pablo quería para ellos es que ellos anduvieran de cierta manera que iba a ser digna de Dios. Pero esa es la primera parte. Y yo creo que a veces lo que pasa, Gardner, es que es fácil, por algunos predicadores le encantan los primeros 6 versículos en cuanto a cómo evangelizar como Pablo. Le voy a decir la verdad, no me importa lo que piensen de mí, no me importa si lo ofendo, no me importa esto o lo otro. Y como que dejan de leer en el versículo 6 sin seguir leyendo la segunda parte. Y yo creo que la segunda parte es tan esencial a Pablo enseñándole el evangelio a estos hermanos que lo que es la primera parte, y para en verdad aprender a cómo mejor evangelizar y cómo mejor animar a nuevos cristianos, Ujú. tenemos que ver la totalidad del mensaje que Pablo le tuvo para ellos en el capítulo 12. Entonces, Gardner, si puedes leer del 7 al 12 para continuar. ¿Cómo no? Que es un buen texto. Ok. ¿Qué hizo Pablo allá en Tesalónica? Dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a seros muy amados. Pues recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Sí, si se acuerdan, en la última semana vimos que con tanto denuedo, Pablo les predicó el evangelio a estos hermanos. Es tan fácil de ver esa parte y decir, yo tengo que ser así, fuerte, bravo, y que me escuchen, y si no, al infierno a todos. Ah, pero después leemos del 7 al 12. ¿Y qué dice Pablo de la manera que él le habló a él? Bueno, era benigno, con ternura como una madre a sus propios hijos. Sí, yo creo que no, yo creo que notemos algunas cosas de Pablo y cómo Pablo, quizás el corazón que Pablo tiene mientras él está predicando esta verdad que vimos del 1 al 6, el corazón y la actitud que Pablo tiene para con ellos, mientras se le predica. En el versículo 7, Gunnar, ya usted lo mencionó, ¿sabe? Que ellos, mientras él estaba con ellos, qué tan tiernos él fue para con ellos. ¿Sabe? Una persona que está buscando su propia gloria va a hablar de cierta manera que está demandando de las personas, como que lo están dominando. Pablo, eso no era la intención de Pablo. Pablo quería enseñarle lo que el Señor tenía para con ellos. Y a veces nosotros pensamos que voy a ser o fuerte y voy a decir la verdad, o voy a ser manso y flojo. Y para Pablo,
Pablo nos está mostrando que podemos predicar la verdad y hacerlo con ternura, hacerlo con mansedumbre. No es uno o la otra, sino tienen que ser las dos trabajando juntamente. Sí, A la disculpa. verdad en amor, la verdad. Bueno, yo voy a acabar con esto en Efesios. Vamos a ponerle los frenos. Ah, pero sí, pero tenemos que aprenderos y noten que en el versículo 8 para Pablo, estas personas no eran como una estadística que él quería, otro número de una persona que fue bautizada, o otro número que iba a ser alguien que iba a estar un miembro de la iglesia, sino cómo se sintió Pablo acerca de él. Bueno, mucho amor, gran afecto, dice aquí. Ujú. Muy amados en la última parte del versículo. Sí, y noten, para Pablo él dice, nosotros no solamente le entregamos el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Y yo me pongo a pensar en qué tan fácil es enseñar una clase bíblica. Es para mí, es una de las cosas más fáciles. Tú enseñas y te vas. Es mucho más difícil invertir, hacer inversiones donde yo voy a formar una relación y voy a mostrarte que te quiero y que te amo pero pensar en cuántas veces, si tú estás viendo este video y eres un cristiano, pensar en por qué es que tú llegaste a las buenas nuevas. ¿Fue simplemente porque alguien te enseñó y se fue? ¿O sino alguien que formó una relación que te estaba enseñando la verdad, que te estaba enseñando a la vez la verdad y enseñándote cuánto te quería? Tenemos que aprender a ser mansos, tenemos que aprender a ser tiernos, tenemos que aprender a no ver personas que estamos tratando de enseñarles como personas que estamos tratando de enseñarles y verlos como almas que amamos, tanto como el Señor les amó a ellos. En el versículo 9 vemos el segundo punto. El 6, 7 y 8 vemos la ternura que tenemos que tener. En el versículo 9, ¿qué dice Pablo acerca de cuando él estaba con él? Bueno, que él no quería ser una carga a ellos, trabajaba día y noche haciendo sus carpas, imagino. Sí, yo creo lo mismo. Y no, lo que vemos con Pablo es que Pablo está haciendo todo lo posible para salvar esta alma. A veces predicadores son las personas, y lo digo como alguien que predico, a veces predicadores son las personas más vagas en la congregación. Son los que nunca quieren levantar el dedo, los que lo quieren coger todos los más flojos, lo más suave. Y Pablo no lo ve de esta manera. Para Pablo, como que Pablo está trabajando el doble para asegurarse de que él no sea carga a estos hermanos, para que ellos puedan ver cuánto él, lo único que él desea para ellos es el evangelio. Y Pablo, yo me imagino trabajando de día y de noche, durante el día trabajando en el trabajo secular y durante la noche tratando de predicarles todo el día. Es con el enfoque de animar a estos hermanos. Entonces, el primer punto, vivamos y comportémonos con ternura, con cariño, mostrando que no lo vemos como un número o como sea, otra persona que nos va a dar dinero, sino verlo como una alma. Tenemos que aprender a trabajar el doble si tenemos que trabajar, para no ser una carga. Y note el versículo 10 lo que él dice, Gardner. Bueno, usa tres palabras aquí para describir la forma de trabajar: cuán santa, justa e irreprensiblemente que trabajaba entre ellos. Sí, en otras palabras, ellos pudieron ver que de Pablo. El ejemplo. Exactamente. Que él no simplemente estaba predicando estas verdades, él estaba viviendo estas verdades. Y Gardner, ¿sabes? Si alguien te dice que haga algo, pero esa persona no hace lo que te están mandando a hacer, ¿tú quieres hacer eso? Uno no quiere seguir un hipócrita. Exactamente. Si yo voy, vamos a ponerlo por ejemplo, si yo voy al doctor y el doctor me dice, bueno, Bill, te está cayendo medio calvo, pero hay medicina que puedes tomar para no ser calvo. Y el doctor es calvo. ¿Tú piensas que yo voy a tomar lo que él me está recomendando? Si me puedes recomendar este médico al terminar este mensaje. Bueno, Pero no. mira cómo me ha ayudado él. Pero no, el punto es que yo jamás iré algo así. Si tú no sabes tomar lo que tú estás diciendo, ¿por qué debo de yo confiar en eso? Y lo que vemos de Pablo es lo que Pablo vive, lo que él predica. Las cosas que creemos no simplemente son cosas que tenemos que creer intelectualmente. Si yo en verdad creo lo que predico, tengo que vivir lo que predico.
tengo que vivir lo que creo. Y eso es lo que Pablo está haciendo con estos hermanos de acá, es que él Amén. está viviendo esto y ellos pudieron ver eso en él. Entonces, Pablo es tierno, Pablo trabaja el doble para no ser carga para ellos. Pablo está viviendo de tal manera que él le está mostrando el ejemplo de quién ellos deben de ser. Y en el versículo 11, yo creo que algo que es clave es lo que él dice en la primera parte, que él dice que en esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como un padre. Y después él da estos ejemplos. Yo me pongo a pensar que para Pablo, no es como Pablo no ve la congregación como que la congregación. Pablo, yo me imagino que Pablo hubiera conocido los nombres de esos hermanos, que cada persona era un individual con la cual Pablo tenía una relación. ¿Sabes? Y yo creo que a veces es fácil de ver a las personas como el grupo y no como los individuos. Y vemos que cuando Pablo le está exhortando, cuando Pablo le está animando, cuando Pablo le está ayudándole a ellos e insistiendo a ellos que hagan las cosas del Señor, no era simplemente algo como que yo me imagino, porque es fácil de nuevo de un púlpito estar parado y de hablarle a toda la congregación de donde yo estoy, Gardner, ¿sabes? Es un poco más grande. Ujú. Eso es fácil. Lo que Pablo está haciendo, yo imagino, es que Pablo está tomando el tiempo para estar con cada persona y animarles personalmente, con cada uno de ustedes. Tenemos que aprender a hacer estos tipos de esfuerzos, que es mucho más fácil, yo creo que es mucho más difícil, por lo menos para mí lo es, de simplemente estudiar y dar una clase. Eso es fácil. Para mí es más difícil, es ser tierno como Pablo lo es. ¿Sabe? A veces es más difícil de vivir y hacer las cosas que Pablo está haciendo aquí, de demostrarle cuánto yo te deseo, de ser alguien que voy a trabajar el doble por el bienestar de tu alma, de ser alguien que voy a mostrar el ejemplo y que yo voy a procurar a tener una relación personal con ustedes con el propósito al fin de que cada persona anden como es digno de Dios. Amén. Y si nosotros unimos la lección de la última semana y la de esta semana, Garner ya lo mencionó, pero es lo que Pablo dice cuando él dice en el libro de Efesios, capítulo 4, cuando él anima a ellos que anden en amor o que hablemos la verdad en amor. Ah, a veces, personas le gustan hablar la verdad y nunca lo dicen en amor. Vas al infierno, estás en pecado. Si no te bautizas, si no estás en esta iglesia y hablan muchas verdades sin amor. Eso no ayuda tanto, no, No. no tanto como lo que uno piensa. A veces personas en amor nunca dicen cosas verdaderas. Bueno, es que yo te quiero y yo no, sabes, tú no tienes que cambiar, yo te amo de cualquier modo. Personas nunca cambian de ese modo tampoco. Si procuramos que personas cambien a reflejar a Dios más, tenemos que aprender de Pablo, que en verdad Pablo estaba aprendiendo del Señor Jesucristo, de ser personas que hablan la verdad en amor. Amén. Amén. Me vino a la mente, Bill, dos puntos ahí. En primer lugar, dicen del famoso héroe inglés, el primer ministro Winston Churchill, que era un genio en cuanto a motivar la gran nación de Inglaterra. Era, sabía llevarse bien con la raza inglesa, pero no pudo llevarse con el jardinero que trabajaba ahí en su casa. Mm, O sea, así son algunos predicadores. Están muy interesados en ayudar la iglesia, esa gran masa de gente, pero no saben llevarse con individuos. ujú, El apóstol Pablo no era así y tampoco nosotros debemos ser así. ujú, La otra cosa, al leer de la ternura de Pablo, antes, dos o tres veces en el capítulo, estamos hablando, Bill, del mismo hombre que arrastraba a hombres y mujeres ujú. a, a la cárcel, como Saulo de Tarso. ¿Qué cambio más Amén, drástico? ¿Y cómo pasó eso? Fue Jesucristo, fue el Espíritu Santo, no a través como piensan algunos, de una carga eléctrica, sino a través de sí, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, le cambió completamente. amén.
podemos cambiar también, podemos aprender a ser tiernos y mansos y tener convicciones a la vez. Si Pablo Amén. lo hizo, nosotros también Amén. podemos. Y no, me encanta ese punto y necesito ese punto porque a veces me he sentido más como Saulo de Tarsos que Pablo que con los tesalonicenses, pero es ese punto que podemos cambiar, en Amén. verdad nos anima. Que Dios nos ayude y muchas gracias, Bill, por el buen mensaje. Amén. Gracias por tenerme.